Bienvenidos a todos a este segundo congreso CIDICO, bienvenidos especialmente a esta mesa sobre Ortega y Gasset, este simposio que hemos organizado. Yo soy Marcos Alonso, soy profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, de Chile, y voy a presentar pues esta breve comunicación sobre educación, evaluación y narrativa, reflexiones sobre Ortega y Gasset. Este es el título que he escogido y que de hecho va a continuar la línea que ya pues de alguna manera se marcó en el primer congreso, en mi intervención en el primer congreso sobre las reflexiones de Ortega y Gasset, algunas reflexiones de Ortega y Gasset, sobre todo aquellas relacionadas con pues bueno, una visión aristocrática de la realidad, de la vida humana, y cómo esto tenía que ver o podía aplicarse a una crítica a la actualidad, en particular una crítica a ciertos valores bueno, que en esta ponencia se identifican, que ya en las anteriores se venía a describir de esta manera, en el ámbito educativo actual, un ámbito pues, que hoy en día está dominado por la psicopedagogía, por esta educación de corte psicologista, que a mi modo de ver, como ya defendí entonces y como voy a seguir intentando explicar en este momento, es pues bueno, un paradigma bastante deficiente para abordar la educación y trae consigo unas consecuencias bastante graves para este ámbito. Lo que de alguna manera me gustaría ampliar, aparte de perfeccionar o de, digamos, pulir algunos de los conceptos que ya se mencionaron el año pasado, es ampliar una especie de propuesta de solución también desde Ortega y Gasset, pero particularmente desde sus propuestas narrativas. El giro narrativo es algo que bueno, ha venido teniendo lugar, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, pero que a mi modo de ver no se ha aplicado demasiado, o al menos no se ha aplicado lo suficiente al ámbito educativo, y creo que también puede ser bastante útil para paliar, no sé si incluso solucionar algunos de los problemas que están aquí presentes. Bien, entonces les voy a ir mostrando algunas de estas diapositivas y comentando algunas de las ideas fundamentales. El primer punto que me parece clave para entender lo que está en juego en esta problemática es entender que la crisis educativa, la crisis que bueno, normalmente referimos a la última legislación educativa o algo más cercano en el tiempo, en realidad viene teniendo lugar por lo menos desde principios del siglo XX, desde principios del siglo pasado. Y a mi modo de ver, y de nuevo utilizando el pensamiento de Ortega como guía, a mi modo de ver, esta crisis educativa aparece en paralelo a la crisis de la rebelión de las masas, esta rebelión de las masas que han descrito muchos otros autores, que se ha venido manifestando de diferentes maneras en diferentes épocas, en diferentes décadas, pero que ya a finales de los años 20 Ortega había vislumbrado de una manera preclara. Lo que Ortega nos va a decir, la manera en que él va a conceptualizar este fenómeno de la rebelión de las masas, es aludiendo justamente a la irrupción de este nuevo tipo humano, de esta nueva forma de vida humana que él denomina el hombre masa. El hombre masa es en esencia un ser humano que precisamente por todos los avances que durante sobre todo el siglo XVIII y XIX habían ido produciéndose, se había vuelto demasiado autocomplaciente, demasiado satisfecho de sí mismo y demasiado también, y esto es clave, insolidario de esas mismas causas de su avance, esas mismas, sobre todo, tecnologías, avances técnicos que le proporcionaban un gran bienestar y una gran seguridad. Sin embargo, no se valoraban más que precisamente por esos resultados, no por todo el esfuerzo, sobre todo en términos de, bueno, civilizatorios, científicos, que habían hecho posible precisamente tener todas esas ventajas. Este hombre masa, a mi modo de ver, coincide en gran medida con lo que vamos a ver como los problemas típicos de la mayoría de alumnos y en general de lo que es la educación hoy en día. Y es precisamente algo que también Ortega ya empezó a hacer notar, es algo que el propio Ortega también ligó todo este fenómeno de la rebelión de las masas con los problemas que ya empezaban
a anunciarse a principios del siglo pasado en educación, en el ámbito educativo. Y justamente traía una cita que me parece muy apropiada para entender este punto. Dice Ortega, han sido proyectados a bocanadas sobre la historia montones y montones de hombres en ritmo tan acelerado que no era fácil saturarlos de la cultura tradicional. Esto tiene que ver, como los lectores de Ortega seguramente recuerdan, con ese capítulo clave en la rebelión de las masas, un dato estadístico que justamente pone sobre la mesa la importancia que tiene entender cómo en unas pocas décadas, sobre todo Ortega lo localiza en el siglo XIX, se había cuatriplicado la población mundial y esto había tenido pues, bueno, unas consecuencias realmente insospechadas sobre la organización social y sobre la manera de entender el mundo de aquellos seres humanos. Una de las consecuencias, como aquí se está indicando, es precisamente esto, que la educación tradicional, esa manera de, podríamos decir, civilizar, dar esa pátina de educación a los seres humanos, se vio cortocircuitada, se vio muy dificultada. Precisamente lo que yo creo que podemos extraer de esta idea es justamente que la educación tradicional se vio desbordada ante el desafío de educar a las masas, que es el problema que en gran medida yo creo que también en esencia tenemos en la actualidad. Como sigue explicando Ortega, en las escuelas que tanto enorgullecían al pasado siglo no ha podido hacerse otra cosa que enseñar a las masas las técnicas de la vida moderna, pero no se ha logrado educarlas. Esto es clave, esta distinción también entre la mera instrucción concreta y técnica y la educación, que sería algo más integral, más holístico, más en cierto sentido profundo, que afectaría a la esencia de estos seres humanos, habría ido quedando de lado, se habría ido dejando de lado. Y yo creo que justamente es en esta dinámica en la que también la psicopedagogía empieza a aparecer como la gran triunfadora, como aquella que va a llenar este hueco fundamental. Bien, este diagnóstico me interesa también complementarlo con algunas características más concretas de lo que pienso que pues bueno, son los problemas actuales de la educación. No me voy a detener tampoco muchísimo, pero sí que me gustaría al menos mencionarlo para que también pues bueno, tengamos esa concreción dentro de lo que es esta visión necesariamente breve y panorámica. Pero bien, entre estos factores, yo creo que, como ya comentaba el año pasado y como creo que también tiene sentido ahora recalcar, la pedagogía actual, que es principalmente una educación vista desde este prisma psicopedagógico, desde esta educación de corte psicológico, psicologista, ha hecho un hincapié muy grande a mi modo de ver, excesivo y un poco desorientado en ciertos mantras, en mantras como dar protagonismo al alumno y también pues, en este tipo de lemas del enseñar a enseñar, aprender a aprender. En general yo creo que se ha pasado, pues bueno, se ha perdido una serie de nociones muy importantes de la educación tradicional que tiene que ver pues, con la pérdida de la exigencia, de la autoridad del profesor y de muchas otras cuestiones que bueno, no podemos profundizar. Pero dentro de estas digamos, de este diagnóstico que muy rápidamente aquí quiero delinear, me parece que algunos problemas claves son este de la inclusividad, de la búsqueda a toda costa de la inclusividad, que tiene que ver también pues, bueno, con este prurito democrático que también impera hoy en día. La idea de que todos debemos tener un título, esta idea de derecho de la educación que mal entendida se convierte en último término en el derecho a tener un título, que además inevitablemente desemboca en la pérdida justamente de valor y significado de estos títulos académicos, la rebaja de la exigencia académica, que es justamente el presupuesto para que todos, sin distinción, puedan tener un título, puedan llegar hasta el final de sus estudios a toda costa, es también otro síntoma de la sobreprotección del alumno, que es algo que bueno, últimamente se ha destacado desde distintos estudios e investigaciones, pero que a mi modo de ver también para cualquier docente es bastante clara, esta sobreprotección y casi la incapacidad que se ha llegado a tener sobre justamente la evaluación principalmente negativa, parece que tiene que quedar desterrada y que tenemos que favorecer a toda costa, como digo, esta idea de la inclusividad y lo que desemboca inevitablemente también en esta sobreprotección, en esta
en este rechazo a cualquier negatividad, a cualquier idea de la evaluación como una discriminación. Pero bien, este es el siguiente punto que quiero tocar, que también me parece clave, y es la idea de que la educación no puede realmente tener lugar sin sin la evaluación, y la evaluación es en gran medida también una selección. No podemos ocultar que la educación tiene esta condición selectiva en lo que se distingue, yo diría también en un sentido pues propiamente aristocrático, entre lo mejor y lo peor, entre los que lo hacen mejor y peor, entre los que se esfuerzan y luchan por aquello que consideran mejor y los que no. Esto es algo que propiamente para la psicopedagogía no puede tener lugar. Y a mi modo de ver, aquí también se ve muy claramente cómo la psicopedagogía de alguna manera es la apoyatura ideológica, en cierto modo, de la lógica del hombre masa. Precisamente el hombre masa, la lógica del hombre masa, exige la no exigencia. Es esta paradoja según la cual justamente el hombre masa se presenta como protagonista, siempre quiere ser protagonista. Esto también es típico bueno, de la dinámica del niño mimado, de la lógica de muchos alumnos hoy en día, y que también aparece en la psicopedagogía. Como decíamos, siempre la psicopedagogía intenta poner al alumno en el centro, hacerlo protagonista, convertirlo en el elemento donde se genera pues, ese aprendizaje que tiene que ser propio, en el cual el profesor solamente debe pues, bueno, convertirse más bien en eso, en un pedagogo, y enseñarle a enseñar o a que él mismo se enseñe, en fin, todos estos lemas y estos mantras a mi modo de ver bastante vacíos. Justamente, como decía, el hombre masa y en paralelo también la psicopedagogía hace al alumno protagonista. El hombre masa también quiere ser a toda cosa protagonista, pero reclama a sí mismo una total irresponsabilidad. No quiere rendir cuentas ante nadie, no quiere que haya un superior que imponga su criterio y que llegue a criticar su desempeño, que esto también es, como decía, pues muy típico de la psicopedagogía actual, entender la evaluación la evaluación como discriminación y como discriminación dolosa, no simplemente como una diferenciación, como algo en la línea de lo que mencionaba, como algo selectivo en lo cual se distingue entre lo mejor o peor, sino que toda diferenciación es eo ipso una discriminación dolosa. Precisamente por esto yo diría, y creo que no es una exageración, que la evaluación es la bestia negra de tanto del tipo humano que es el hombre masa como de la propia psicopedagogía. La evaluación desde esta perspectiva es una violencia, una fuente de negatividad improcedente y por tanto debe ser, desde esta perspectiva, ya digo, erradicada. Bien, yo creo que esto es, por supuesto, un error, pero es verdad que hoy en día, y todos los profesores yo creo que estarán más o menos de acuerdo, vemos que realmente la evaluación se presenta como algo muy complicado, como algo a veces que requiere un esfuerzo titánico. Y para terminar, y de manera también muy rápida, quería atender a esta cuestión, preguntarnos, intentar dar respuesta a esta pregunta de por qué resulta tan complicado evaluar a los alumnos hoy en día y cómo podríamos superar estas dificultades o al menos paliarlas. La primera pregunta, en cierto modo, ya se ha venido respondiendo. Yo creo que este clima de igualitarismo típico del fenómeno de la rebelión de las masas, de la irrupción del hombre masa, apoyado de una manera muy, bueno, muy convencida y muy firme por parte de la psicopedagogía, este clima de igualitarismo pues, ha hecho que la evaluación como tal, como discriminación entre lo mejor y lo peor, sea prácticamente imposible. Si todos tenemos que ser iguales y absolutamente iguales, no solo iguales en cuanto a los derechos, sino en cuanto a todos los factores posibles, pues obviamente la evaluación prácticamente como que queda fuera del ámbito de lo posible. Pero bueno, hay otra serie de características, no quiero tampoco detenerme en muchas de ellas. Pienso que también las disciplinas humanísticas, precisamente al no poder aspirar a esa verdad matemática, parece que también en este mundo moderno han quedado relegados como un ámbito de la mera opinión. Es algo que, bueno, que también se manifiesta o que tiene sus consecuencias y manifestaciones en muchos de los problemas
políticos de hoy en día, pero sí que hay un problema que es justamente a través del cual quería conectar con esta problemática de la narrativa, que me parece muy importante y que me parece que sí que hay un margen y una posibilidad relativamente sencilla para mejorar o para paliar. Y me refiero a ese último punto de la alienación entre profesor y alumno, ese desconocimiento mutuo que se ha generado, sobre todo yo diría que a raíz de esta irrupción de la educación de masas y de la aparición de la psicopedagogía como la base general de esta forma de educación. El desconocimiento, pues bueno, se manifiesta en muchos casos, pero me parece clave también una incomprensión, una confusión que creo que se manifiesta de una manera más o menos intensa, dependiendo del caso, pero de una manera bastante frecuente. Esta idea, o digamos, esta suposición por parte del alumno de que el profesor debe ayudarle, no ayudarle, digamos, a adquirir unos conocimientos y unas destrezas y aptitudes, sino que debe ayudarle en el sentido de facilitarle la tarea de aprobar, no tanto de aprender, sino de aprobar, hasta el punto de que si el alumno suspende, el responsable es el profesor y el suspenso se debe a la mala fe del profesor. Esto es también lo que, de una manera implícita, muchas veces está operando en las peticiones de cuentas de las instituciones o de los organismos a los profesores, que también es, a mi modo de ver, pues bueno, bastante grave y bastante incomprensible. En un sentido inverso, también es verdad que el profesor tiende a interpretar las deficiencias del alumno como fallas de su carácter y de su incapacidad para el esfuerzo, lo cual en ocasiones es realmente el caso, pero que también muchas veces dejan de lado otras situaciones en las que los alumnos realmente se ven afectados por circunstancias externas, algo pues bueno, todavía más claro en el contexto de pandemia de hoy en día, pero que siempre ha sido así. Pienso que este ha sido es un problema típicamente humano, no es un problema tampoco exclusivo de la pedagogía de las últimas décadas, pero pienso que esta manera de entender la educación y, ya digo, esta naturaleza también del hombre más hace que todavía sea creciente mucho más esta dificultad, y lo que, ya digo, de una manera totalmente esquemática quería proponer como posible solución, o al menos como forma de paliar esta última dificultad, es la de la evaluación narrativa, que es como bueno, lo estoy también calificando. En realidad se limita a algo muy sencillo. Esta cuestión de la narratividad, simplemente por contextualizar, es algo que se ha venido reivindicando, ya digo, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, pero incluso ya en principios del siglo XX es un tema que ha tenido bastante importancia, como muestra el propio Ortega. Después, pues bueno, uno de los autores más famosos, obviamente, en esta línea es Ricoeur, también MacIntyre, Taylor, Dennett, muchos otros han reivindicado este carácter narrativo del ser humano, pero como aquí estábamos utilizando y apoyándonos principalmente en Ortega, me parece que tiene mucho sentido mencionarlo, porque además, ya digo, a mi modo de ver, al menos cronológicamente, me parece que puede entenderse como uno de los inauguradores de esta reivindicación de lo narrativo. Precisamente, en relación a lo que estábamos discutiendo, Ortega decía en una frase también pues bueno, muy clara, muy directa, que frente a la razón pura físico-matemática hay pues una razón narrativa. Y lo siguiente para mí es todavía más clave, dice: para comprender algo humano, personal o colectivo, es necesario contar una historia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esto de cara a los problemas que estábamos discutiendo, sobre todo esta cuestión del desconocimiento, la alienación entre profesor y alumno? Pues bien, me parece que, como digo, muchas veces nos cuesta mucho evaluar porque no conocemos al alumno, porque precisamente la educación de masas, por su propia dinámica natural y también por esta apoyatura psicopedagógica, impide que conozcamos al alumno y casi hace que nos fuerza a desconocerlo radicalmente. Pienso que esto muchas veces lo que degenera, a lo que nos lleva, es a, bueno, dependiendo del carácter de cada profesor, pero creo que en una mayoría de casos lleva a intentar, pues bueno, aplicar esta idea de indubio pro reo, ¿no? De que si no tenemos certeza, si tenemos dudas sobre justamente el alumno, pues
operemos en su beneficio, y esto redunda, pues ya digo, en toda la tendencia a la sobreprotección del alumno que antes hemos mencionado. Pienso que justamente para evaluar al alumno tenemos que conocerlo verdaderamente, y para conocerlo verdaderamente, como nos propone Ortega, tenemos que conocerlo también en un sentido narrativo, no solo psicopedagógicamente. En el pasado, este conocimiento con toda seguridad se producía de manera natural y espontánea. Simplemente el maestro, al tratar con el alumno, interactuar con él de una manera más natural, no con esta reglamentación artificial psicopedagógica, y como tenía también muchos menos alumnos, no era una educación de masas, pues podía conocerle de una manera más personal, más directa, más real. Entonces estas instancias, o digamos, esta propuesta narrativa ni siquiera era necesaria, se producía, ya digo, espontánea y naturalmente. Hoy en día, ya digo, esto es muy difícil, y por tanto creo que deberíamos pensar en vías, pues deberíamos pensar en poner en marcha vías de aproximación narrativa a los alumnos. Esto, que puede sonar demasiado abstracto, puede traducirse en un sentido práctico de maneras muy diferentes. Pueden ser conversaciones regulares con los alumnos, puede ser elaborar incluso tutorías o reuniones quizás de carácter más informal, pero también con una cierta, sobre todo, focalización en entender a esta persona que se evalúa, o también podrían, en fin, pedirse redacciones, ensayos libres, aunque esta también tiene otra serie de problemas, sobre todo pues, bueno, de tiempo por parte de los alumnos, por parte de los profesores. Por supuesto, es un tema bastante complicado, pero sobre todo, ya digo, más allá de la manera concreta en que se plasmara esta aproximación narrativa, me parece que sería muy importante para paliar este desconocimiento mutuo entre profesor y alumno, y en general toda la dinámica, para mí, a mi modo de ver, bastante nociva, que la educación de masas, la educación entendida psicopedagógicamente, suele producir. Bien, no voy a extenderme mucho más en esto, no creo que tenga sentido seguir ahondando en esta cuestión. Simplemente remarcar lo que, bueno, creo que también se ha mencionado en algún momento, que no deberíamos entender estas soluciones como una suerte de panacea, sería una ingenuidad. Por supuesto, es algo parcial, es algo que solamente contribuiría a paliar alguno de estos problemas, pero que me parece en todo caso importante. La clave, como he empezado diciendo, el punto que yo creo que no deberíamos perder de vista, es que este es un problema de fondo muy importante. Es un problema que no depende de la última o la penúltima legislación, sino que seguramente tiene que ver con este fenómeno de la rebelión de las masas, la irrupción del hombre masa, del que nos hablaba de Ortega. Y esto además también yo creo que nos tiene que llevar a comprender que muchos de los problemas sociales, políticos y de todo tipo que hoy sufrimos tienen que ver con esta crisis educativa, con la incapacidad que ha tenido la educación tradicional, o la manera tradicional de entender la educación, de ponerse al día y de hacer frente a esa tarea educativa tan importante y tan decisiva para el destino del ser humano. Entonces, no quiero extenderme mucho más, creo que la idea principal ya está expresada, y simplemente me queda pues agradecer a todos los que hayan podido escucharme, y bueno, desearles que disfruten mucho con el resto del congreso. Bueno, que estén muy bien.